Pedro, en cambio, es el principal, es el líder de ellos. Tenemos mucha información de Pedro. Entonces, la semana pasada dimos nuestra primera lección de Pedro y muy probable vamos a tener 4 o 5 lecciones acerca de Pedro, porque hay mucha información y mucho que podemos aprender de él. Pero lo que hemos visto es que estos discípulos eran hombres comunes y corrientes, eran pescadores, eran hombres que trabajaban en construcción, no tenían mucho talento, si podemos decirlo así, no eran gente muy dignificada en la comunidad, era gente sencilla y simple, pero moldeados por el Señor Jesucristo. Cristo los usó para trastornar el mundo entero y realmente fueron usados por el Señor. Y si Dios puede usarlos a ellos, Dios puede usarnos a nosotros. El propósito de esta serie es animarnos a nosotros que dejemos que el Señor nos use también a nosotros y nos vaya formando. Miremos ahí la introducción, el repaso. Simón era el nombre de Pedro. Simón era inconfiable, era inconstante, era impulsivo. Cristo le dio un nuevo nombre que era Pedro, que significa, ¿quién se acuerda? ¿Qué significa el nombre Pedro? Piedra, ok, pongan ahí piedra, letra A. Piedra, específicamente significa una pequeña piedra. Si ves las piedras cuando tiras grava, hay muchas piedritas chiquitas, ese era Pedro. No era una roca grandota o una piedra grande sobre lo cual edificarías una casa, era una piedra pequeña, pero Cristo le dio ese sobrenombre para dejarle saber que aunque él era inconstante, era impulsivo, si él iba a ser el hombre que tenía que ser firme y constante como una piedra, y es lo que llegó a ser. Letra B, cuando se portaba como su viejo ser, Cristo le llamaba, ¿qué? ¿Qué nombre usaba para él? Simón, pero cuando él actuaba como debía de actuar, le llamaba Pedro. Entonces Simón era su nombre de nacimiento, a través del libro de Hechos se llama Pedro, o a veces Simón Pedro, pero Cristo le dio un nuevo nombre, dejándole saber dónde quería que él llegara para que pudiera ser el hombre que él quería que fuera. Entonces miramos la semana pasada también letra C, Pedro tenía las cualidades para ser un buen líder, pero no la madurez. Cristo le dio el nombre que le dio para motivarle a llegar a ser lo que él debía de ser. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, letra D. A través de las próximas semanas vamos a considerar los elementos claves en la vida de Pedro que lo llevaron a ser un buen líder. Habían ciertas cualidades en él y vamos a ver específicamente 3 cosas. Y tenía planes originalmente de cubrir los 3 en una sola lección, pero mientras empecé a preparar la lección esta semana pasada, dije vamos a tener que dar una lección a cada una de ellas. Y lo primero que queremos ver, número 1, es la materia prima de un buen líder. Que yo sé que esa es una frase que quizás no usamos mucho, pero Pedro tenía mucho materia prima. Ahora, para explicar qué significa eso, habla de características naturales o... En inglés usamos una palabra, se escucha un poquito mal en español, pero talento crudo o parte de su ser. Y algunos de nosotros tenemos ciertas cosas como parte de nuestro ser, que son cosas que Dios puede usar. Pedro tenía las características de un buen líder, ya estaban en él desde su nacimiento. Ya tenían su personalidad, en su forma de ser, esas cosas que un buen líder necesita tener. Lo que pasa es que ahora tenía que dejar que Cristo tomara esas características en él, Pedro aprendiera cómo usarlas sabiamente y usar esas características que durante su tiempo con Cristo fueron de estorbo. Muchas de las cosas que recordamos de Pedro era él con sus características naturales que pueden ser buenas, pero usándolas de una manera equivocada, Cristo lo está moldeando para que sepa que las características naturales que tú tienes, yo te las di para que fueras el buen líder que quiero que seas. Pero si no lo aprendes a someter a mí y a seguir mi liderazgo, estas mismas características naturales que te di para que me sirvieras son las que te acaban siendo estorbo. El hecho de que Pedro se paró y dijo, yo no te voy a negar, Cristo, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pues decimos, Pedro negó 3 veces a Cristo porque abrió su boca. Pero ¿cuál otro discípulo prometió no negarlo? Ninguno. ¿Cuál otro discípulo estaba siempre hablando y contestando y queriendo voluntariarse para hacer las cosas? Nadie. Entonces Pedro tenía ese liderazgo en él de querer tomar la frente y hacer algo. Lo único que no tenía la madurez para hacer lo que tenía que hacer. Entonces lo que vamos a ver en esta lección es eso. Nosotros, todos los que estamos aquí,
tenemos materia prima. Tenemos características naturales que Dios instaló en nosotros desde nuestro nacimiento. Desde que nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, Dios nos fue preparando con ciertas características para formar en nosotros lo que Él quería que fuéramos. Esas características, sometidas a Dios, nos hacen muy útiles. Esas características dominadas por nuestra carne son un estorbo. ¿Sí? Entonces, Pedro tenía características, pero tiene que dejar que Dios las desarrolle. Miremos entonces letra A. Entonces, cuando hablamos de materia prima, son las características naturales, los que tiene uno como parte de su persona, su personalidad, su forma de ser, muchas veces desde su nacimiento. Y ya explicamos eso, pero ahí para rellenarlo, eso es lo que Pedro tenía y todos tenemos. Hay un debate, letra B, hay un debate entre los expertos que si un líder nace o si un líder se hace. Que yo no sé exactamente cómo lo decimos en español, pero ¿el líder se nace o se nace? ¿Se hace o se nace? ¿Naces líder o te haces líder? La respuesta es las dos cosas. Hay ciertos hombres, y aún algunos de los que están aquí, que tienen más características de liderazgo que otros. Pero solo tener esas características no significa que eres un buen líder. Pedro no fue un buen líder durante su tiempo con Cristo. Él fue un mal líder. Él hizo muchas equivocaciones, muchas fallas. Pero cuando Cristo se fue al cielo, Pedro fue el líder de los discípulos y realmente fue un buen líder. Las mismas características sometidas a Dios dejó que él fuera un buen líder. Entonces, sigamos en letra B. La realidad es que Pedro tenía ciertas características tejidas en su ser por el Señor desde el vientre de su madre. Pero tuvo que ser enseñado y madurado por el Maestro para llegar a ser el líder que Dios lo creó para ser. Entonces, sí hay ciertas personas que nacen con la tendencia o la habilidad de ser mejores líderes que otros. Pero también se tiene que hacer ese líder en dejar que Dios lo vaya formando en el hombre que él debe de ser. Letra C. Miremos entonces algunas de las características claves que habitaban en Pedro que componen un buen líder. Ahora, si tú vas a dar una clase de liderazgo, no vas a usar estas características que vamos a ver aquí. Estas no son las tres cualidades de un buen líder, estas son. Estas son cosas que vemos en la vida de Pedro, que nosotros podemos distinguir y decir, esto fue lo que lo llevó a que él fuera un buen líder con las características naturales que él tenía. Primero, número 1, la primera característica que él tenía era curiosidad. Curiosidad. El deseo de aprender. El deseo de conocer más. Yo lo veo en mis hijos. Sofía, si ella ve algo que no sabe hacer, ella quiere que yo le muestre y que yo le enseñe, y ella quiere aprender a hacerlo sola. Ella no quiere que papá le ayude. Ella quiere, no papi, tú dime cómo hacerlo y yo quiero hacerlo. Yo quiero aprender. Lucas no tiene eso. Lucas dice, ay no, yo no sé eso, mejor hazlo tú, yo no quiero. Él tiene miedo de aprender. Esa no es una buena característica. Porque él va a batallar con liderazgo cuando es más grande, si él no aprende a que las cosas que tú no sabes, apréndelas. Las cosas que tú no comprendes, compréndelas. Esa curiosidad que Pedro tenía, que él siempre era el que preguntaba cosas. Siempre quería saber. ¿Por qué? Porque un buen líder tiene que conocer. Un buen líder tiene que saber. Y si uno no está siempre preguntando y buscando conocer más, se conforma con lo que ya sabe. Y uno que se conforma con lo que ya sabe, nunca va a llegar a ser más de lo que ya es. Entonces, esa curiosidad que Pedro tenía es una de las características. Miren, letra A, un buen líder siempre hace muchas preguntas. Muchas preguntas. Letra B, gente que está conforme con lo que no sabe. Gente que está conforme con lo que no sabe y cómodos con los problemas que no pueden solucionar, no son buenos líderes. Yo no sé acerca de eso, yo no quiero aprender. Yo no entiendo eso, no me digas nada. Yo no sé esas cosas, yo no quiero saber. Eso no había en mi rancho. Yo no quiero saber de eso. Yo no sabe y no le importa saber.
Un buen líder sabe que él tiene que tener las preguntas o él tiene que tener, las respuestas para los que están debajo de su liderazgo. Entonces, ¿cómo voy a tener yo respuestas si yo nunca hago preguntas para aprender? ¿Cómo voy a saber si no busco? Entonces, un líder investiga. Y esa es una de las características naturales que Pedro tenía. Por lo mismo, letra C, Pedro le preguntó más preguntas a Cristo que todos los otros 11 combinados. Todos los otros 11, todas las preguntas. Si piensas en los evangelios y en todo, el que siempre estaba preguntando era Pedro. Siempre estaba preguntando. Miren ahí en las notas. Fue Pedro quien preguntó cuántas veces perdonar. Él también fue el que preguntó cuál iba a ser el galardón de los discípulos. Fue el que preguntó cuando vieron la higuera que estaba muerta. Fue el que hizo preguntas a Cristo después de su resurrección y podemos seguir. Ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Pedro siempre quería aprender más o saber más y quería comprender mejor. Siempre quería saber más y siempre quería comprender mejor. Hay una frase que usan mucho en los negocios y cosas así. Nunca hay una mala pregunta. ¿Cómo aprendemos ciertas cosas? Por preguntar. ¿Cómo aprendemos cosas de la Biblia? Por preguntar, por orar, por pedirle al Señor, por pedir discernimiento. ¿Cómo aprendemos cosas acerca de nuestra vida, acerca del trabajo? Uno pregunta. Llegan 2 chalanes el mismo día al mismo trabajo. Uno está conforme con ser el chalán y nomás pasar teja y nomás estar ahí, que le paguen lo de chalán y siempre estar nomás de ayudante. Otro llega y es chalán, pero él quiere llegar a ser el maestro lo más rápido que pueda para que le paguen más. Entonces, el primer chalán está contento nomás siendo chalán y es buen chalán. El otro dice, yo no quiero ser siempre chalán, yo quiero ser maestro. Y él está aprendiendo y mirando y investigando y aprendiendo. Y en 2 meses, este todavía es chalán y este ya es maestro. ¿Ven la diferencia? A veces tenemos eso como característica natural de nosotros. A veces es algo que podemos empezar a desarrollar, en decir, si yo quiero llegar a madurar más y ser más de lo que debo de ser, tengo que tener un poquito más de curiosidad para aprender lo que me interesa. Ahora, obviamente aquí no estamos hablando de ser más curioso en el trabajo o afuera de, allá en la calle. Estamos hablando con las cosas de Dios y con ser un buen hombre y un buen líder y un buen papá y un buen esposo y tener ese deseo de ser lo que Dios demanda de nosotros. Muchas veces no vamos a aprender lo que no preguntamos. Número 2. Segundo, la segunda característica que Pedro tenía como parte de sus características naturales es la característica de iniciativa. Iniciativa. Y esta yo creo que era la más importante. Iniciativa. Él no esperaba que los demás actuaran. Normalmente los hombres, somos un poquito más diferentes, por ejemplo, que las mujeres. Si usted va a ir a una fiesta, vamos a ir, su esposa dice, hey, a las 5 de la tarde, tal familia va a tener una fiesta, vamos a ir. ¿Cómo vas a escoger qué ponerte? Bueno, algunos aquí, lo que me planchen me pongo, amén. O a uno le gusta sus botas picudas, esas que van así, y otro le gusta su sombrero y el cinto, otro no, yo voy a ir así cómodo con un jean y unos tenis. Y uno va, nosotros los hombres, la mayoría de nosotros, vamos en lo que nos gusta y si todos los demás andan de vaquero, yo quiero andar de tenis, no me importa, porque yo estoy cómodo y yo voy como yo quiero ir. La mayoría de la mujer no es así. Textea, oye, ¿y qué te vas a poner? Oye, ¿y es para así o es como ir casual? O yo sé como mi esposa a veces es, ¿me llevo falda de mezclilla o me llevo falda de vestir? O es así o es acá. Y uno quiere saber porque la mujer quiere como estar mezclada en el grupo. Quiere como estar segura que no quede como fuera, que se mire como diferente que los demás. El hombre naturalmente tiene un poquito más de iniciativa en ser lo que él quiere ser y hacer lo que él quiere ser, sin estar preguntando tanto de que esté él igual que los demás. Un líder no espera que los demás respondan. Un líder no mira a ver quién actúa y si nadie actúa, pues a ver qué hago yo. Una persona que tiene las características naturales de un líder, él rápidamente es el primero en responder. Es el primero en decir yo. Es el primero en tomar ese paso y si nadie más me sigue, pues ahí voy yo. No está contento nomás con sacar el dedo al aire y a ver dónde van los demás y ahí sigo.
Él es el que toma la iniciativa. Y cuando tú piensas en los discípulos, ¿quién es el que siempre tomaba la iniciativa? Pedro. Pedro no esperaba ver qué hacía Andrés y Juan y Jacobo. Pedro nomás respondía. Pedro actuaba. Pedro tomaba el primer paso. Pedro daba el ejemplo. Entonces cuando llega el día de Pentecostés, si alguien tiene que predicar, Pedro predica. Cuando los arrestan a los apóstoles y los juntan ahí todos ahí rodeados en el Sanedrín delante de todos los líderes judíos y preguntan ¿en qué nombre han sanado a este hombre? Y Pedro se para y dice en el nombre de Cristo. Pedro es el que tomaba, él no estaba ahí esperando calladamente, mirando a ver quién actuaba. Él era el hombre del grupo, él era el líder del grupo. Y en un hombre que va a ser un líder y va a ser usado por el Señor, tiene que tener algún tipo de iniciativa de decir vamos para adelante. Él no está esperando que su esposa le diga qué hacer o le dé permiso o diga vamos a ir a la iglesia, vamos a visitar o vamos a servir al Señor. Él es el que toma la iniciativa en la familia. Y así debe ser. Un líder no puede ser pasivo porque va a batallar para ser el líder que debe ser. Miren letra A. El que será un buen líder, ya estamos en el segundo lado de la página. El que será buen líder tendrá celo, ambición, energía. El primero en voluntariarse, el primero en responder o en actuar. Rápido responde, rápido actúa, rápido se voluntarea. Él es el que quiere estar ahí siempre iniciando. Pedro no solo hacía preguntas, pero Pedro también era el primero en responder las preguntas de Cristo. Y si tienen su Biblia ahí, vayan a Mateo 16. Me gustaría que miren este ejemplo de la iniciativa que Pedro tomó. Y hay varios más que podemos mirar. Por tiempo solo vamos a ir a este. Pero Mateo 16. Entonces, en el primer punto de que Pedro era curioso, él siempre preguntaba, Cristo, ¿cuántas veces perdonamos? Cristo, ¿qué va a pasar allá en el milenio? Cristo, ¿qué es esto? Él preguntaba cosas. Pero aquí en Mateo 16... Cristo hace una pregunta. Miren Mateo 16 desde el versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que él dice, oye, los hombres, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí estos hombres que están viendo mis milagros y mis enseñanzas? ¿Qué piensan de mí? Entonces los discípulos medio responden y dicen esto. Bueno, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? O que la gente dice que a lo mejor yo soy Juan el Bautista, yo soy Isaías o Elías resucitado o Jeremías. Ok, pero discípulos a los 12, ¿ustedes qué piensan de mí? Ahí están todos los discípulos pensando a ver quién va a responder, qué van a decir. No quieren responder mal. ¿Se acuerdan de eso en la clase cuando la maestra dice, ¿quién sabe la respuesta? Y están todos así. Nadie quiere decir porque tienen miedo que si dice se va a equivocar. Eso eran los 11. Pedro era ese niño que siempre levantaba la mano y decía la respuesta aunque estaba equivocado. Siempre quería decir la respuesta. Entonces cuando Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién piensan ustedes que yo soy? Miren el versículo 16. ¿Quién responde? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dice, buen trabajo Pedro, buena respuesta, es correcto. Pero cuando Cristo preguntó, ¿quién? Están todos los 12, cualquiera podía haber respondido. ¿Quién es el que tomó la iniciativa para responder rápidamente? Pedro. No solo ahí, miren letra C también, muchas veces los otros discípulos eran callados y tímidos, pero Pedro era audaz y decisivo. Audaz y decisivo, rápido para decidir, rápido para actuar. Vemos otro ejemplo de eso en el huerto. Letra D. En el huerto vinieron varios soldados armados. Mateo, ya que estamos en Mateo 26, se lo voy a leer, no tienen que ir ahí si no quieren, pero
quiero que escuchen lo que dice Mateo 26:47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquí está la escena. Cristo está en el huerto, ya es de noche, está con sus 11 apóstoles, porque Judas ya había ido a traicionarlo, ya había recogido sus 30 piezas de plata. Mientras están aquí en el huerto, viene un grupo enorme con luces, con sus linternas, con sus antorchas. Vienen soldados, vienen los principales sacerdotes, vienen todos armados con espada, llegan al huerto, aquí están los 11 apóstoles, 10 de ellos sin duda están, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer? Cristo está ahí, Cristo está para ser arrestado. Están sin duda más número de los soldados que vienen a arrestar a Cristo, hubieran venido por lo menos de 100 a 200 soldados armados, romanos, para arrestar a Cristo. Dice ahí que vienen con espadas, pero Pedro, ¿qué hace? Delante de todos esos soldados, con todos los que están ahí, Pedro saca su espada y trata de mocharle la cabeza a uno. Cuando ese se agacha, Pedro le corta la oreja. Pedro, ¿qué estás pensando? Son como 200 soldados, ¿piensas matarlos a todos? Pues no, pero yo no voy a dejar que se lleven a Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Está con la iniciativa de que alguien tiene que hacer algo. ¡Pah! No está pensando, no está actuando sabiamente quizás, pero esa característica natural de tomar la iniciativa se le vio. Los otros 10, nadie sacó espada, nadie hizo nada, pero Pedro no estaba conforme con nomás estar ahí como que, a ver, ¿quién hace eso? A ver, ¿quién hace aquello? No, Pedro dice, alguien tiene que hacer algo, pues yo. Tenía esa iniciativa de ¡pum! Y lo hizo. Y así está durante todos los evangelios que Pedro tomó la iniciativa. Ahora miren la nota porque tenemos que ponerlo en contexto. Pedro no siempre fue sabio en cómo usar su iniciativa. Que ni siquiera fue sabio que él le cortara la oreja a ese hombre. Cristo lo regañó y le dijo, hey, no tenemos que hacer eso, no vamos a pelear. No siempre era sabio en cómo usarlo, pero tenía la característica natural de tomar acción, la cual es mucho mejor que ser pasivo y nunca desear hacer nada. Un hombre lo dijo así, es más fácil calmar a un fanático que resucitar a un cadáver. Que como pastor, por ejemplo, es más fácil que yo venga y le diga, mire hermano, yo sé que usted tiene iniciativa, tiene curiosidad, quiere estar ahí siempre involucrado y haciendo todo, pero dele quedito. Es demasiado, póngale los frenos, está haciendo mucho. Es mucho más fácil hacer eso que tratar de resucitar a un hermano que nunca jamás quiere estar involucrado en nada. ¿Se me está siguiendo? Muchos de los otros discípulos no estaban haciendo nada. Pedro tomó la iniciativa de hacer algo. Entonces, es mejor ser un poquito demasiado fanático que ser demasiado muerto y no tener nada de iniciativa. Pedro lo tenía y fue una de las cosas que lo convirtió en un buen líder. Miremos la tercera. La tercera característica es involucramiento. Involucramiento. ¿Okay? Estaba involucrado. Siempre quería estar involucrado. Miren letra A. Verdaderos líderes siempre están en el medio de la acción. Siempre están en el medio de la acción. Pedro siempre quería estar haciendo algo. Ahora, eso como quiera podríamos decir que es parte de su iniciativa. Su iniciativa lo llevaba a involucrarse. Tenemos aquí un ejemplo, letra B. Pedro es el que se salió de la barca para caminar sobre el agua. Ahora a veces regañamos a Pedro, ¿verdad? Porque él salió, ¿se acuerdan la historia? Rápidamente están en la noche, en la barca, cruzando el mar de Galilea. Cristo no está con ellos. Se le aparece en el medio de la tormenta, ya están con miedo que se van a hundir, las olas están así, no están en uno de esos barcos grandes de cruceros, están en una de esas pequeñas de pesca de aquellos tiempos.
están asustados ya por la tormenta. Ahora miran allá y ven a alguien caminando sobre el agua y algunos discípulos dicen, ¡ah! Es un fantasma. Y puede escuchar ahí sus rodillas temblando en la barca y haciendo todo. Y Pedro toma la iniciativa y dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, Pedro, ven. Pero dice, Señor, ¿me permites salir y caminar a ti? Y dice, sí. Y en el medio de la tormenta, sobre el mar de Galilea, algo que Pedro nunca jamás ha visto, él decide salir, los demás están agarrados de la barca pensando que se van a morir. Y Pedro sale de la barca a caminar sobre el agua para ir hacia Cristo. ¿Ven la diferencia? Ahora, después le faltó la fe, empezó a mirar las olas, empezó a hundir y muchas veces nos enfocamos en esa parte de que Pedro perdió fe. Pero ¿cuántos más de los otros 11 se animaron a salir de la barca? Pedro es el que quería estar involucrado, quería estar haciendo algo. Él es el que tomó la iniciativa. Él es el que tenía la curiosidad de ver si era Cristo. Y eso fue lo que lo convirtió en el líder de los 12. Él tenía esa característica natural. Entonces, para rellenar letra B, fue el único que se animó a salirse de la barca. Entonces sí, perdió fe en el momento, sí. ¿Por qué? Porque no tenía la madurez, es lo que estamos viendo. Durante los evangelios, Pedro no tenía la madurez para ser ese líder. Pero ya estamos viendo que las características naturales que él necesitaba para ser un líder estaban en él. Solo necesitaba que Cristo lo fuera moldeando a ser el hombre que él quería que fuera. Entonces, letra C. También, letra C, Pedro negó a Cristo la noche de su arresto. Pero solo tuvo oportunidad para hacerlo porque estaba en medio de la acción. ¿Okay? Voy a ir a Juan 18. Si quieren ir ahí está bien, si no pueden escuchar. Pero en Juan 18, después del arresto de Cristo, miren lo que dice ahí versículo 15, Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces vienen y arrestan a Cristo. Todos los demás discípulos corren. Pedro sigue de lejos a ver a dónde van a llevar a Cristo. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Hay otro discípulo con él. No sabemos quién es, puede ser que había sido a Juan, pero este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entonces va y lo dejan entrar a la casa, Pedro se queda afuera, quizás ahí a la puerta escuchando como un niño chismoso, y Pedro quiere estar ahí viendo qué va a pasar con mi Cristo. Ahora, Pedro ahí esa noche lo negó. Los demás no tuvieron oportunidad de negarlo porque no estaban cerca. El mismo hecho de que él estaba en posición para negarlo, viene como resultado de que él siempre quería, él no estaba contento con nomás ir a correr a su casa como muchos de los otros discípulos hicieron. Él quería estar ahí, quería estar en la acción, quería estar involucrado, quería estar viendo qué está pasando. Y eso lo llevó también a ser un buen líder. Entonces él estaba, letra C, estaba en medio de la acción. Letra D, estas características naturales necesitaban ser maduradas. Necesitaban ser maduradas por Cristo para convertir a Pedro en el líder que necesitaba ser. Miren la nota. Con estas características presentes, pero sin tenerlas entregadas al liderazgo de Dios, eran peligrosas para Pedro. Quiero que agarremos esto. Muchos de los errores que Pedro cometió durante los evangelios vinieron como resultado de esas características naturales que él tenía. Esa curiosidad lo metió en problemas. Esa iniciativa lo metió en problemas. Ese involucramiento de querer siempre estar en la acción lo metió en problemas. Eran características naturales que eran de tropiezo a Pedro mientras Pedro era Simón.
Pero cuando Pedro llegó a ser Pedro, esas mismas características naturales ahora no eran estorbo, no eran tropiezo, ahora eran esas mismas características que lo hicieron útil. ¿Sí? Ok, ahora tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Qué características naturales tenemos nosotros? Todos los que estamos aquí tenemos. Algunos quizás algunas de estas mismas de liderazgo, algunos quizás, pues a mí me gusta siempre hacer cosas rápido y estar así. Y si eso no está bajo el Espíritu, me hace bien impaciente. Porque siempre quiero estar y me hace desesperado y me hace impaciente. Así soy yo, soy honesto. Yo soy un hombre de que quiero estar así moviendo. Yo no, los días de la nieve, a veces yo nomás salía a manejar, nomás porque quería salirme de la casa. Yo no me aguanto estar así sentado haciendo nada, me muero. ¿Alguien me acompaña con eso? Hay algunos que están con, si no salen de la casa por 5 días y en sus pijamas, ellos están. Y no estoy en contra de eso, si Dios te hizo así, está así, qué bien. Te envidio que puedes ser tan tranquilo y disfrutarlo. Yo no, me da dolor de cabeza, me da desesperación, yo quiero estar siempre haciendo algo. Si eso es mi carne, me meto en problemas. Porque a veces apuro mucho a la gente, yo me siento a comer, en 5 minutos yo puedo terminar. La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, amén. Yo siento a comer y mi esposa, no, corta su carne, lo mira, le da vuelta en la salsita, le da vuelta en la crema, lo mira, le pone una pedazo de tortilla. Yo me acabé todo el bistec cuando ella apenas va en el primer pedacito. Me desespera. A veces termino y ya me quiero levantar. Ella me dice, descansa, relaja, siéntate aquí, platica. Y digo, no, yo tengo cosas que hacer, vámonos. Yo tengo que dejar que Dios me ayude a... ¿Sí? Ahora, a veces como pastor y moviendo cosas como iglesia, eso es bueno, que estemos queriendo siempre con visión y movernos para hacer algo. Pero eso es algo de que yo tengo que aprender que Dios me guíe y me use. Con ustedes lo mismo. Sin duda, desde antes que naciste, Dios te dio ciertas características que son parte de tu ser. Esas características te las dio para que tú fueras útil en el plan que Él tiene para ti. Si esas características nomás son dominadas por tu carne y por tu gusto, no van a ser de provecho para la obra de Dios. Pero si tú dejas que Dios te guíe y sometes tu materia prima, tu característica natural de lo que tú eres, tú sometes eso al liderazgo de Dios, Dios te usa para lo que Dios quiere usarte. Nuestras características naturales pueden ser de tropiezo como fueron para Simón, o pueden ser de ayuda como fueron para Pedro. La diferencia es moldeados por el Maestro, que es Cristo. Y aunque Cristo no camina físicamente con nosotros, Él quiere moldearnos a nosotros, así como moldeó a Pedro y a sus discípulos. Ahora terminemos las notas. La nota ahí, debajo de letra D. Con estas características, ya le dimos esa, miren la conclusión entonces. Cada uno de nosotros también tenemos ciertas características naturales que Dios ha tejido en nosotros desde el vientre de nuestras madres. Usamos la palabra tejer porque Dios con mucho cuidado metió en nosotros, como con esa aguja y ese hilo, nos formó como Él quería que fuéramos para su gloria. Por eso no somos todos iguales. Y tenemos que tener cuidado con eso. No podemos mirar, mira cómo son ellos, mira cómo son. Yo soy mejor que él porque yo tengo esta característica. No, todos somos diferentes porque Dios nos hizo como somos. Ahora, hay ciertas características de la carne y todo que debemos de evitar. Si uno batalla con orgullo, egoísmo, codicia, envidia, esa no es una característica que Dios te dio. Esa es tu carne siendo estorbo. Pero todos somos diferentes y Dios ha tejido eso a propósito. Letra B. Esas características fueron escogidas por Dios para convertirnos en los hombres que Él desea que seamos. Dios nos dio cada característica que debemos hacer. Vamos a ver en unas semanas cuando vemos la vida de Andrés. Andrés tenía una característica de compasión que Pedro no tenía. Y esa característica de compasión que Dios le dio a Andrés, usó a Andrés con esa característica.
Entonces, todos somos diferentes. La idea es esta. ¿Qué características naturales tengo yo que yo estoy usando para mí que debería de estar usando para el Señor? ¿Okay? Miren letra C. Cuando nos sometemos al liderazgo de Dios y permitimos que Él nos guíe, podemos ser útiles para la obra que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, terminamos con estas preguntas en su mente. ¿Cómo es usted? Quizás mira esto y dice, yo tengo características de líder. En el trabajo, en el deporte, cuando yo estaba en la escuela, a mí siempre había un grupo de amigos, siempre me miraban a mí como el líder. En mi familia me miran a mí como el líder. Yo tengo ciertas características de liderazgo. ¿Ok? Qué bueno. Eso significa que muy probable Dios quiere usarte en alguna manera de liderazgo en su iglesia, en su obra. Pero no va a poder usarte si no estás dispuesto a que Él te vaya moldeando. Quizás tienes características de compasión, de amor, de lo que sea que tú eres. La meta para nosotros esta mañana es esto. ¿Cuáles características naturales tengo yo? Y las estoy dejando que Dios me las vaya moldeando para usarme. O esas mismas características que tengo controlado por mi carne, realmente son las mismas características que me están hasta estorbando a que Dios me use como me debe de ser. Y no queremos que nos estorbe, sino que sean de ayuda para su obra.